Pero yo dije, no importa, la vi a ella. Imagínense para el mundo y para Dios. Hoy lo comprendo a San Pablo, ¿sabe? San Pablo, yo me imagino él, luego del naufragio, esos naufragios que vivió él para llevar la buena nueva, y es que se estuvo ahogando y que perdió todo, y de pronto llegó a la orilla. ¿Y qué dijo San Pablo? Uy, nunca más vuelvo a evangelizar. Así dijo San Pablo. San Pablo siguió. Los apóstoles, cuando les pasaba algo, seguían y dijeron que no hay más cosa grande para ellos que soportar todo por amor a Jesucristo. Hermanos queridos, ser tocado por el Señor, ser tocado por ese amigo nuestro. ¿Se imagina usted ser tocado? Buscar la presencia de Dios, anhelar la presencia de Dios, deleitarse en la presencia de Dios. Un día en Milagro tuvimos un encuentro hace algún tiempito atrás. Y a veces los hermanos protestantes, evangélicos, siempre cuando ven bastante multitud de gente, siempre se acercan a curiosear para criticarnos, ¿no? Y a veces las críticas son constructivas y son edificantes para nuestra vida. Esa vez estaban unos hermanos en la puerta de la iglesia central de Milagros es un poquito grande. Estaba repleta la iglesia y dice que este hermanito estaba parado en la puerta de la iglesia viendo, con su Biblia en la mano, viendo todo lo que pasamos y todo. Y ocurre que estaban otros hermanitos allí, ahí dando la bienvenida, los que estaban parados cuidando, viendo que todo esté bien. Y ocurre que el hermanito evangélico le dice al hermano, oiga, le dice, ya era la hora de la comunión, estaban haciendo fila para ir a comulgar, y le dice, oiga, ¿y por qué hacen fila todos ellos? ¿Qué van a hacer? Ay, el hermanito le dice, lleno de emoción, es que van a comulgar. ¿Qué es eso? Es que ellos van a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Van a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo? Le dice el hermanito evangélico. Sí, le dice, por eso. Oiga, dice, si yo supiera que voy a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, yo voy de rodillas, yo voy a rastras. ¿Por qué van conversando? Mire, los que van en la fila van viendo para un lado, van saludando al que está al lado, van distraídos, viendo hacia el piso. Si yo supiera que voy a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, yo fuera con hambre, con sed, deseo de saborear el cuerpo y la sangre de Cristo. A veces nosotros tenemos esa falla. Ser tocados por el Señor es eso, buscar el deleite. Cuando yo sé que en este momento estoy Dios, está con Dios aquí, ay, la palabra, es como un pan, como un alimento, la palabra. Estoy en la comunión, el cuerpo, la presencia de Dios. Y a veces nosotros venimos cansaditos, vamos al grupo y lo primero que hacemos, sí, aceptamos todo lo que el hermano dice, sí, hasta nos llegamos a dormir. ¿Dónde está ser tocado? Entonces, cuando nos hablamos de ser tocados, en el tema de querigma y catequesis, podemos decir que la evangelización es muy amplia y compleja. Y vamos a hablar de unos elementos que nos van a explicar entre la diferencia del querigma y la diferencia de lo que es catequesis. En primer lugar, se debe entender por evangelización toda actividad, tanto de Jesús como de la iglesia. Cada acción eclesial es una evangelización que proclama y celebra o vive el misterio de la salvación. Eso vamos entendiendo estos elementos que vamos viviendo. Bien. Una manera sistemática de dividir la evangelización, podemos decir que la evangelización tiene tres fases: la profética, la sacerdotal y la regia, como lo dice, ¿no? La parte, diríamos, sustancial de la evangelización. En la parte profética, que podemos entenderlo, lo que los profetas hacían era la de anunciar
era la de proclamar la palabra, sentirnos enviados de este Dios. Como les decía al principio, Dios me toca, y yo voy con ganas a proclamar lo que Él ha puesto en mi corazón. Voy con el deseo, es la palabra proclamada, la palabra profética. Es el anuncio verbal de esta buena nueva. La sacerdotal, que la vamos a dividir en estas tres partes, la sacerdotal es la palabra celebrada, lo que lo hacemos en la Eucaristía, lo que lo hacemos en la Santa Misa, es la liturgia, es el memorial de la obra de la salvación. Y la regia, la sustancial, como le podemos decir, es la palabra que se vive, la palabra que se encarna en nosotros. Esa palabra que cuando la escuchamos y la comenzamos a reflexionar, aún hasta cuando hacemos un canto. Las hermanitas estaban cantando unos cantos muy bonitos, ¿no? Y uno va grabándose la frase, y esa cancioncita, cuando llegamos a la casa la seguimos repitiendo, y luego la seguimos viviendo, la seguimos, y se transforma en una oración, y luego la seguimos repitiendo y repitiendo. Esa es la palabra vivida, es lo que se vive, lo que se recibe, lo que se siente. Es la manera y es el método de instaurar el reino de Dios en el hombre. Es la manera que se vive, o sea, es la manera de que el hombre recepta y comienza a vivir esta palabra que ha escuchado. Todo lo que podemos decir un poquito como para hablar de evangelización, pero quiero centrarme en estas dos frases, lo que significa querigma y lo que significa catequesis. Querigma es el primer anuncio de la buena noticia. Querigma, el primer anuncio de la buena noticia. Y catequesis es la enseñanza progresiva, o sea, por etapas, en avance, la enseñanza progresiva de la fe. Eso es catequesis. Ahora, ¿de qué manera como renovación carismática, de qué manera nosotros entramos en estas partes o etapas de la evangelización? Dentro del querigma y dentro de la catequesis. Ejemplo, esto es lo que estamos compartiendo este seminario, podemos decirlo que es una catequesis, es formación, es enseñanza. Es enseñanza. Pero también nosotros dentro de la catequesis le ponemos un poquito, le inyectamos un poquito del querigma, de la praxis de la renovación carismática. Pero cuando ya predicamos en el grupo de oración, cuando ya son las asambleas, en la manera de cómo se llega al hermano, en la manera de transmitir esa palabra para que el hermano también comience a vivirla, y es la parte querigmática. La manera de anunciar, cómo anuncio a nuestros hermanos, cómo se proclama esa palabra para que ellos la recepten, la entiendan y la vivan. Es la metodología, es la manera como nosotros debemos compartir la palabra. El objetivo de este seminario es eso, de que nosotros aprendamos y descubramos un poquito más de qué manera y por qué fuimos llamados, y de qué manera nosotros vamos a transmitir esa buena nueva. Bien, entonces cuando hablamos de catequesis, es la evangelización profética. Querigma se vuelve el primer anuncio del mensaje cristiano, y la catequesis, la enseñanza progresiva en nuestra fe. Entonces vamos a ir compartiendo y apartándonos de lo que vamos a ver, qué es el querigma y qué es la catequesis de todo lo que hemos hablado, ¿no? Bueno, puede decir que etimológicamente querigma significa proclamar. El querigma es proclamar, gritar. Es como decir lo que el profeta San Juan Bautista, ¿él qué hacía? Proclamaba la buena nueva. Y ustedes, si analizamos, justamente ayer celebramos San Juan Bautista, ¿no? El día especial de San Juan, de un gran profeta, un santo de la iglesia,
no solo mártir, sino también por su vida como nos enseñaba. Mire, la manera de proclamar de San Juan Bautista. Él gritaba, él hablaba y decía: raza de víboras, arrepiente. O sea, proclamaba con la verdad, pero con seguridad, con firmeza, proclamando y hablando fuerte, diciendo lo que el Señor, a la que somos llamados nosotros. El contenido del querigma, de nuestra proclamación, tiene que ser Jesucristo como Señor y como Salvador. Pero proclamamos a un Cristo muerto, resucitado y glorificado. Proclamamos a un Salvador, a un Señor y a un Mesías. No solamente tenemos que quedarnos en la proclamación como aquel que murió, sino como aquel que muere, resucita y es glorificado por el Padre. Glorificamos su nombre. O sea, damos que las personas sepan que hay que dar gloria a Dios. Ese es el contenido en sí del querigma. La muerte, la resurrección y la glorificación de Jesucristo. Aquí vamos, cuando proclamamos, ¿a quién proclamamos? A Cristo. A veces nos centramos mucho, no en Jesucristo, nos centramos mucho en el quinto evangelio. Recuerden, ¿cuál es el quinto evangelio? Según San John. A ver, ¿cuál es el quinto evangelio? No proclamamos el quinto evangelio. Los evangelios proclaman a un Jesucristo muerto, resucitado y glorificado. Ese es el contenido del querigma. O sea, con seguridad, con autoridad, con firmeza, sin miedo, sin temores. El método. Cuando proclamamos a Jesucristo, ¿cómo tiene que ser nuestro método querigmático? Se proclama primero con la buena noticia. Se dirige a la voluntad mediante el testimonio personal. Dice, la buena nueva se dirige ¿hacia dónde? A la voluntad de la persona. El querigma, yo colaboro en Guayaquil, en Radio Santiago, la radio de la Arquidiócesis de Guayaquil, y justo el padre César estaba invitando a hermanos de distintos movimientos, de Renovación Carismática, hermanos retiristas, marianos, lazos marianos. Invitó a algunos para conformar un equipo de predicadores para la radio. Pero el padre pidió algo muy importante y dijo: miren, yo quiero que las predicaciones sean querigmáticas. Algunos se miraban, ¿no? ¿Cómo es eso? Querigmático dice que, miren lo que dice el contenido de la palabra querigmático. Es llegar a la voluntad ¿de quién? Del que no se escucha. ¿Y de qué manera llegamos a la voluntad de quien no se escucha? Hay que buscar la manera de llegarles. A veces no hay que ser tan radicales en la proclamación. Hay que tener autoridad, pero no radicalidad. Hay que buscar métodos, porque recuerden lo que nos hablaba en el Concilio Vaticano II, lo que Juan Pablo II nos hablaba. La nueva evangelización tiene que ser nueva en sus métodos, en el ardor, en la manera de compartir, de llevar la palabra. ¿Y de qué manera podemos llevar algo nuevo al grupo de oración? En lo querigmático. ¿De qué manera llevamos algo nuevo? Recuerdo que una vez un sacerdote nos enseñaba esto y comenzó a hablar de la Virgen María. Y nos hablaba de la grandeza de esta obra grande de la Virgen María. Y nos explicaba de que sin María la salvación del hombre no podía haber llegado. Pero luego decía de qué manera llegar al corazón de las personas la presencia de María. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? De qué manera se llega a la voluntad de la persona. El Padre nos hacía algo muy importante.
había traído unas imágenes de la Virgen María, algunas que tenía ahí en el altarcito, no sabíamos para qué era, sino luego de la enseñanza. Cuando él nos hacía entender por qué María también tiene que ser parte de nuestra vida cristiana, y luego es que tenemos que recibirla en nuestro corazón, tenemos que aceptarla en nuestra vida, y que de qué manera vamos a aceptarla, decía él. Entonces comenzó a pasar de fila en fila una imagen, habían algunas filas allí, y luego decía, bueno, ustedes reciban a través de esta imagen, hagan cuenta que es María, y recíbanla en su corazón y dígale, María, yo te recibo en mi corazón. Y comenzó, todos la abrazábamos, luego pasaba la otra, y luego pasó a toditos, y todos comenzábamos a llorar. Llegó un momento de oración, pero era un recibir a María en nuestro corazón. Entonces, la metodología de llegar a la voluntad de la persona, tenemos que ser creativos. El querigma es eso. La parte carismática es ser creativo para llegar a la persona. De pronto buscar la manera de hablar de la vida de uno, un testimonio, y de pronto cómo llegar, que hasta los hermanitos también, de pronto un chistecito para que se rían. La parte carismática es la proclamación de la palabra que llegue a la voluntad de la persona. Eso es querigma, la nueva metodología. Luego dice, ¿cuáles son los agentes encargados de llevar el querigma? Si hablamos de agentes encargados, sería el evangelizador. Y el evangelizador tiene que estar lleno ¿de qué? Un evangelizador tiene que estar lleno de Espíritu Santo. Verán, una vez un hermanito me dijo, oye Eddie, una hermanita le pedimos que ore por él, ¿no? Cuando vaya a dar el mensaje, me dice, Eddie, no sentí nada de esa oración. Yo tengo que orar yo mismo porque yo tengo que sentir la presencia del Espíritu Santo. Es que yo tengo que sentirla. Y yo le supe decir, mira, no es quien ore, es cómo estás tú ante el Señor. Se supone que tú tienes que venir orando. Se supone que tu vida tiene que estar preparada para proclamar la palabra de Dios. Se supone que tu vida tiene que estar en una vida de oración constante. De pronto, si vas a predicar ante una multitud, haber venido ayunando, estar preparado. O sea, tú tienes que estar preparado, le digo. No el que te está orando. El que ora te pone en la presencia de Dios. Pero quien tiene que estar preparado eres tú, pues, ante el Espíritu Santo. Tú tienes que estar lleno del Espíritu Santo. O sea, el agente, o sea, nosotros, evangelizadores, carismáticos, tenemos que estar llenos de Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta ustedes por qué yo hice la oración, ese cantito al final? Porque es importante que nosotros, antes de la predicación, le demos el lugar a Dios. Porque a veces hasta uno como evangelizador, ¿no? Uno viene confiado, no, yo preparé, yo soy preparado, yo sí puedo darlo. A veces confiamos más en nuestras cualidades. Y cuando uno evangeliza, cuando uno proclama, no son nuestras cualidades, sino es el Espíritu Santo. Yo por eso, yo vengo preparado, pero yo me pongo en la presencia del Señor. Y yo acostumbro eso de pedirle a Dios, Señor, yo quiero que te dé el primer lugar en este momento. Yo quiero que seas tú quien dirija las palabras, quien tú pongas y quien tú llegues. Porque si vengo yo como hermano Eddie, créanlo que yo creo que el primer don que tengo es el don del descanso en el Espíritu. Todos estuvieran durmiendo ahorita si viniera como el hermano Eddie. Pero como yo no vengo en nombre como hermano Eddie, y yo vengo a ponerme en la presencia, en las manos del Espíritu Santo, y quien hace la obra en nuestra vida no es el hermano Eddie, sino el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Queridos hermanos, mis hermanitas queridas,